semanal del diario Última Hora, el amigo de Chester hace bastante tiempo. Después me gustaría que cuente un par de anécdotas que siempre las recordamos en las noches de tertulia. Pero Blas presentó, escribiste el prólogo, presentaste el libro Razones de Estado en el año 2005, que creo que fue en la Manzana de la Ribera, ¿no? Así mismo. Así como dice, buenas noches, ¿verdad? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es una tentación irresistible realmente hablar de Chester por cuestiones básicamente que son dos, ¿verdad? La primera, que es el hecho de que yo lo he considerado desde los 15 años que tenía cuando lo conocí, un amigo, y él, como nadie, creo, de su generación, de los que las personas que yo conozco de su generación, supo ser amigo de gente de 15 años, ¿verdad? Y eso me parece que es una cosa muy valiosa que todos los que lo conocimos y la gente de mi generación valora en su justa medida, ¿verdad? Y creo que por eso también estamos acá, ¿verdad? Y en segundo lugar, por la valía intelectual, literaria y artística en general que Chester supo prodigarnos a nosotros como amigos y a gente desconocida, pero que también lo conocía aunque no haya sido su amigo, ¿verdad? Porque Chester era bastante conocido en el ámbito no solamente del underground, ¿verdad? Que era un ámbito donde se movía como pez en el agua, también era conocido en el mainstream, digamos, ¿verdad? En los lugares en donde los más grandes acaguazú, como suele decir, estaban, ¿verdad? Es así como dijo Eulo, en el 2005 él me dio el privilegio, yo sorprendido acepté, por más que no creía que no era la persona indicada a hacerlo, de presentar la única novela que él de las muchas que escribió, que él dio a la imprenta, ¿verdad? Porque Chester era bastante reacio a dar su obra a la imprenta porque creía, y en eso fue una especie de precursor, incluso por encima de gente que éramos más jóvenes que él, porque creía que incluso en las praderas infinitas de internet estaba el futuro de la literatura en cuanto a soporte, ¿verdad? De lo que podía llegar a la gente y de la manera en que podía llegar a la gente la literatura dentro de la web, ¿verdad? Y en ese sentido Chester también fue un precursor a fines de la década del 90 y principios de la década pasada. Razones de Estado, bueno, quiero decir unas palabras sobre su obra, ¿verdad? Lo que conozco y lo que recuerdo, porque fui leyendo su obra en algunos casos porque Chester me fue pasando sus libros para leerlos. Y Razones de Estado, por supuesto, tuve que leerlo antes de su publicación. Recuerdo que fue allá por agosto de 2005 en un viaje que hice a Buenos Aires, en que me leí toda la novela, que tiene unas 400 páginas en sus originales, en un viaje de ida y vuelta en un colectivo. Y fue una aventura bastante importante, bastante enriquecedora, como era todo lo que venía de Chester, esa lectura, y sobre todo teniendo en cuenta que esa novela, que fue publicada en 2005, había sido escrita 3 años antes y apenas unos meses después de los hechos que están narrados en esa novela. Es decir, el tema central de Razones de Estado es el atentado contra las Torres Gemelas, las Twin Towers de Nueva York, de septiembre de 2001, y Chester tenía terminada su novela en abril de 2002. Ese libro escrito de una manera febril, porque es de hecho un libro que Chester, antes de que sucedieran los hechos de septiembre de 2011, tenía en la cabeza, porque Chester tenía un olfato político y un olfato literario muy agudo, y sabía que perfectamente que lo que sucedió en septiembre de 2001, era absolutamente posible, dada la historia de los Estados Unidos, la historia de complots o autocomplots que
que se fraguaban dentro de la política estadounidense. Un ejemplo de ello que Chester siempre recordaba era y que está dicho o escrito como un precedente dentro de la novela, es aquel autoatentado que los Estados Unidos hicieron en acorazado Maine en 1898, que luego posibilitó o provocó que Estados Unidos se enfrentara con España y le sacara a Cuba, ¿verdad? E hiciera de esa hermosa isla caribeña su patio trasero durante más de 60 años, hasta la llegada de Fidel Castro el 1 de enero de 1959 al poder. Esta novela es una novela interesante también para los paraguayos, porque Chester muy hábilmente ubicó en la narración una especie de contacto paraguayo de los atentados a las Torres Gemelas, ¿verdad? Unos periodistas investigadores, una de ellas una norteamericana radicada en Paraguay y otro un periodista paraguayo que tiene mucho de Chester, y hay de hecho varios personajes que tienen mucho de Chester en esta novela. El personaje periodista llamado Andrés Colinas consulta a un hombre que conoce mucho de los entretelones de la historia política norteamericana antes de los atentados, para que le vaya contando qué es lo que se está dando dentro de la política internacional y de la política exterior norteamericana, que ya a fines de la década del 90 y principios del 2000 se olía que se venía algo en cuanto a una estrategia guerrerista de conquista y de hegemonía en el Oriente Medio. Este libro de Chester, y esto me parece muy importante, quiero leerles la dedicatoria que tiene este libro, y me parece que es muy actual para el contexto que se da ahora mismo en Oriente Medio. Dice: dedicado a todas las víctimas inocentes de todas las guerras creadas en nombre de intereses transnacionales, de Dios, del diablo, de la justicia infinita o la libertad duradera, y especialmente a los hermanos de Palestina que no han vacilado en honrar la vida en un sacrificio supremo en pos de la justicia, la tierra, el pan y la libertad. Todos sabemos ahora que Palestina, como suele suceder desde 1948 y la creación del Estado de Israel, está recibiendo ahora incesantes bombardeos en algo que no es evidentemente una guerra, sino que es una masacre, que Occidente está callando, y está callando Estados Unidos y está callando la Unión Europea. Y esto sabemos muy bien quienes conocíamos a Chester. Ahora mismo, si estuviera acá, lo hubiera denunciado acá y en cualquier lado, como era costumbre en el caso de él, en el caso de su ética con respecto a la humanidad, ¿verdad? Y sobre todo su gran sapiencia con respecto a lo que es Oriente Medio, y esa lucha del pueblo palestino por su autodeterminación, que tiene ya más de 60 años. Bueno, para terminar,